Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un grande, grande, grande privilegio el poder estar aquí junto con todo este equipo maravilloso para leerles la Biblia. Sí, vamos a leer la Santa Biblia, ese libro sagrado que todavía hoy por hoy sigue siendo, gracias al Señor, el más vendido, pero al mismo tiempo el menos leído. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso la gente piensa que solamente consiguiendo la Biblia es como si consiguiera una varita mágica que lo arregla todo, que si no duermes, ahora te deja dormir y que si tienes problemas en la casa, por solo ponerlo en la esquina de la sala, ya se arreglan los problemas? Así no es. Ese libro es un libro, como fuera que sea, y ese libro tiene que leerse para que uno pueda recibir la bendición de todo lo que está escrito ahí en ese libro. Así que no solamente se trata tampoco de leer un poquito aquí y otro poquito allá. Se trata de leerlo completito. Y no solo una vez en la vida, sino tantas veces y como se pueda. Y aquí nos hemos propuesto que al menos aquellos que dicen que son creyentes, cierta cantidad de años, han de haber leído la Biblia, la mitad de esa cantidad de años que tienen como creyentes. ¿Cómo lo ves? Que si tienes 10 años de creyente, al menos te tienes que haber leído la Biblia completito 5 veces. Y eso es por lo menos. Así que lo que mejor sería es que leyeras la Biblia tantas veces y como fuera posible. Así que rápidamente vamos a comenzar. Hoy día terminamos Segunda de Corintios y mañana ya entramos a Romanos. Así que no te pierdas el programa, que va a estar muy bueno. Y bueno, ¿qué cosa vimos ayer? Ayer leíamos sobre el cuerpo nuevo, también leíamos sobre lo que sucede cuando alguien está en Cristo, también leíamos sobre la dureza del corazón, a Pablo nos traía advertencias contra la idolatría y nos animaba a terminar lo que empezamos. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer que no por las obras, sino por Dios. Oiga, pero ¿de qué trata eso, hermano? Ese título es como que medio misterioso. Ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar. Recuerda siempre que si te perdiste un programa nuestro, ve a nuestro sitio web www.biblia365oficial.com, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Así que ya sabes, si ya estás en YouTube, en la cajita de búsqueda de YouTube, escribe @Biblia365oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Bueno, sigamos. Hoy ya vamos a leer sobre Pablo discutiendo sobre los falsos apóstoles, ¿sí? Hablando sobre los falsos apóstoles. También vamos a leer sobre el aguijón de la carne, en la carne de Pablo, y también vamos a leer sobre temores de los creyentes. Entonces, no podemos empezar, como siempre, sin antes orar. Amado Dios, ante todo, gracias por permitirnos llegar hasta el hogar de cada una de estas personas y a través de este programa. Gracias, Señor, por permitirnos ser un canal, una vía a través de la cual hombres y mujeres de este mundo te puedan ver y te puedan encontrar. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir leyéndole la Biblia al mundo entero, Padre. Concédenos el poder encontrar a ese último que falta, Padre Santo. Señor, anímanos, inspíranos tú. Es lo que te pedimos en esta hora, en en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Corintios capítulo 10. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otros espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraríais. y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias,
recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, habló con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.
En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Segunda de Corintios, capítulo 12. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo. No lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?
delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Segunda de Corintios, capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como siempre le damos las gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo su inmenso amor que tiene para con todos nosotros. Y eso pues, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en la medida que podemos leer la palabra de Dios. Acuérdense que ahí está no solamente cómo se creó el universo y todo lo que tú con tus ojitos puedes ver, sino que ahí está qué es lo que tú y yo hemos de hacer y lo que no hemos de hacer, con el fin no solamente de llevarnos bien los unos con los otros, sino que con el fin de poder manifestarle a Él
Ese es el gran reto de este día. Antes de nuevas doctrinas, antes de nuevos cánticos, antes que tantas barbaridades que se nos vienen anunciando día tras día y vez tras vez a lo largo, pues, de las distintas iglesias que aparecen todos los días, y así como también los distintos programas que se pueden encontrar allí en el Internet. Dios nos libre de todo eso. Acuérdense que todo lo que hagamos debe de ser hecho siempre según la palabra de Dios. No solamente un versículo, señores. Y no solamente usando un versículo de tal versión o de tal versión o de la otra versión. Usen el versículo, usen la palabra, lo que fuera que sea, debe de estar en contexto con toda la escritura. Porque no puedes hacer algo que sea contrario, por ejemplo, a muchas cosas que ya están escritas en este libro sagrado. Así que olvídense de los pactos, olvídense de todas esas cosas facilistas, progresistas, que a muchos de ustedes los han llevado a una condición de percibirse como cristianos cuando en realidad no lo son. Dios nos libre de eso. Percibirnos cristianos cuando en realidad no lo somos. Eso es lo peor a lo que podemos llegar, porque escrito está que en aquel día, hablando del día, cuando todo se acabe, habrán muchas sorpresas. Así que Dios nos ayude a poder vivir conforme y según su palabra. Que caminemos según su palabra, que hablemos según su palabra, que obremos según su palabra. No como nosotros querramos. Tenemos líderes que van en pos de sus agendas egoístas, muy propias de sí, y que buscan proteger de sí mismos antes que proteger la palabra de Dios y a los hijos de Dios. Hoy día hemos escuchado a Pablo usar la palabra celo, y Pablo tenía celo por la palabra de Dios, Pablo tenía celo por los hijos de Dios, y es por eso que él no se podía permitir que ningún demonio ni endemoniado o doctrina endemoniada viniese a pervertir a los santos. Por eso es que Pablo nos cuenta que él puede ser considerado tosco y todo lo que usted quiera, pero en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios, oiga, eso Pablo, eso sí sabe. Así que vamos rápidamente a nuestra actividad para esta jornada. En los últimos saludos, o como podría decirse, en los últimos versículos de Segunda de Corintios capítulo 13, Pablo anima a la iglesia a tener un solo pensamiento y a vivir en paz. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué significa esto para ti? Ajá. Si te pones a ver la historia, y en la historia vamos a ver muchos personajes, van a haber unos que otros que sobresalen por su destreza al momento de enseñarle a la gente sobre las cosas de la vida. Pero recuerden que las cosas de la vida, cuando no tienen a Dios en su ecuación, solamente se convierten en animar al hombre a hacer lo que a él mejor le plazca hacer y no animar al hombre a hacer y ser lo que a Dios se le ocurrió que fuésemos nosotros. Acuérdense, somos su imagen y su semejanza ante todo. Eso es lo que dice la Biblia. No hemos venido aquí para hacer una réplica de Gandhi, no hemos venido aquí para hacer una réplica del Dalai Lama. Estamos aquí para manifestar a Dios. Fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. Y la única manera en que podamos llegar a vivir en paz y a tener un solo pensamiento es precisamente siendo absorbidos
por la mente de Dios, por el pensamiento de Dios. Acuérdate que cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos estamos metiendo en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Y estamos siendo moldeados, estamos siendo perfeccionados para hacer exactamente eso que Dios creó de ti y de mí. Eso es lo que Dios hizo para todos nosotros. Más que ser solamente buenas personas, el mundo, el infierno, está lleno de buenas personas con muy buenas intenciones. Así que no se trata de intenciones buenas ni de ser buenas personas. Se trata de ser lo que Dios nos designó que seamos. Por eso es que Pablo habla con mucha frustración en 2 de Corintios capítulo 11, cuando habla que algunos están siendo desviados por ministros de Satanás, quienes por cierto están disfrazados de ángel de luz, porque Satanás mismo también se disfraza de ángel de luz. Y hoy día les aseguro que podemos tener más personas adorando a Satanás y creyendo que le están adorando a Dios. Tenemos a muchas personas que creen que están siguiendo la palabra de Dios y lo que están haciendo es seguir los dichos u opiniones trasnochadas de alguno que otro por allí. Así que tengan mucho cuidado al momento de hablar de las cosas de Dios. Pablo dice, hermanos, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz de amor, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Parece que el fruto de ser del mismo sentir y de vivir en paz es lo que va a hacer que Dios venga y esté en nosotros. Pero prácticamente sería que para que eso suceda, Dios mismo tiene que estar en la ecuación, o sea, Dios mismo en nosotros, porque la misma escritura nos dice que si el Espíritu que estaba en Jesús está ahora en nosotros, y son palabras de Pablo, por cierto, producirá exactamente lo que produjo en Jesús. Y ahí está nuestro reto, ahí está lo que hemos de buscar. Ser una réplica exacta, y no porque nosotros seamos algo, sino porque el que lo es está en nosotros. Y Él lo está haciendo. Y Él es el que está promoviendo esas cosas a través de cada uno de nosotros. Tenemos mucha gente allá afuera haciendo lo que mejor les parece, de acuerdo a lo que mejor ellos crean, que es lo que mejor le conviene a la gente. Pero lo que menos hacen es venir a la Biblia y hacer lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Así que ténganlo presente. Ayer leíamos a Pablo diciendo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué tanto de eso estamos creyendo? ¿Qué tanto de eso estamos abrazando? ¿Qué tanto de eso estamos atesorando? El apóstol Pablo nos exhorta que si algo él hizo por los creyentes en Corinto, fue amarlos tanto que incluso les negó el poder tomar las atenciones que él necesitaba. Pablo se negó a ser soportado por la iglesia en Corintio debido a la pobreza que ya había ahí, y fueron los hermanos de Macedonia los que mantuvieron el ministerio de Pablo. Aquí lo está revelando. En estos capítulos que acabamos de leer, Pablo termina declarando que él en nada les fue gravoso a los corintios y que fueron los hermanos de Macedonia los que se encargaron de todas sus necesidades. Y Pablo dice que si algo malo hizo con los de Corinto, es haberlos amado tanto y no permitirles que ellos tuvieran responsabilidad por las necesidades de Pablo. Así que Pablo dice que él los amó tanto que al final ese amor que él tenía por ellos hizo que ellos lo odiasen. Entonces Pablo exhorta a que no sean así, que cambien, que dejen de pecar. Es lo que Pablo dice, es lo que Pablo anuncia cuando les dice que va a ir por tercera vez a visitarlos. Pablo comienza diciendo
Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Ve? Pablo les está diciendo que ya no va a ser indulgente y le está exhortando a los que antes pecaron y a todos los demás que él ya no va a ser indulgente, porque él está diciendo expresamente que ellos van a encontrar una prueba de Cristo en él. Y eso es ya hasta este punto una evidencia de que Pablo les estaba llamando la atención a que dejen de jugar a la iglesia. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿Ve? ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, han salido noticias, se han creado titulares en los diversos medios de comunicación que anuncian noticias sobre las perversidades que aparecen día tras día en medio de las iglesias, llamadas así el Señor. Así que una vez más usamos las palabras de Pablo y les decimos a todos ustedes, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y recuerden que la única manera de poder tener todos el mismo sentir es que seamos todos revestidos de la mente de Cristo. La única manera de vivir en paz es que el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios, el quien se llama a sí mismo Shalom, Jehová Shalom, esté en cada uno de nosotros. Y entonces, solamente entonces, Dios podrá venir a nosotros, ¿sí? Porque Dios solamente ama estar donde está su palabra. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y aquí tienes número de cuenta, ya sabes, del BCP y también tienes el código de cuenta interbancario, si acaso lo necesitas. Recuerda siempre que si tu opción es por la de seguir en el anonimato, pero Dios, si sabe que estás ofrendando, usa el número de cuenta, ¿sí? Si acaso estás escuchándonos desde otro país, ahí está PayPal, ¿sí? Y si PayPal no te funciona, aquí en la cajita de descripción del video puedes encontrar información útil para hacer una transferencia interbancaria. Recuerda siempre, si acaso quieres mantenerte en el anonimato, pero Dios sí sabe quién eres y Dios te va a bendecir, ¿sí? Bueno, ya no queda tiempo para más. Los invitamos a que vuelvan mañana. Este programa es de misión diaria y esperamos que esté siendo muy bendecido. Recuerda que si algo nos animó a hacer todo esto, es que queremos que Dios llegue a ser una realidad en tu vida. Bueno, ya no queda tiempo para más. Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables, paz y bendiciones. Nos vemos mañana.